La Sierra de Guadarrama, a caballo entre las provincias de Madrid y Segovia, despliega su larga sucesión de cumbres en dirección a los montes carpetanos y los puertos de Somosierra. En su extremo suroeste, y formando parte del nuevo Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la cadena montañosa alcanza sus cotas más altas, entre las que destaca con fuerza la poderosa muralla de Peñalara. A comienzos de primavera, todavía queda nieve en las cimas. En las vertientes septentrionales de la montaña, el agua del deshielo forma pequeñas lagunas y se filtra entre las fisuras de la roca, rellenando gélidos manantiales. Avanzada la estación, los neveros se van retirando y descubren entre los ásperos canchales la hierba de los pastos y las matas, a veces florecidas, de piornales y retamas. En el lado segoviano de la sierra, regueros y veneros atraviesan las verdes praderías y serpentean tumultuosos hasta esconderse en la fragura del espeso bosque. En el fondo del valle, el río Balsaín, entre acebos, alisos, arces y avellanos, hace acopio de todas las aguas que al valle descienden y las vierte al lago represado del Pontón. Desde allí, el río, ya con el nombre de Eresma, se encamina hacia Segovia y la amplia meseta castellana. El pantano, los cordales de los montes circundantes y los duros espaldarones de Peñalara conforman el recinto donde está la granja. Refugiada en el regazo de la montaña y al pie de este húmedo acantilado, los abetos, los pinos y las secuoyas se juntan con las agujas de los torreones y también con las esbeltas chimeneas de la fábrica. El valle fue, desde hace siglos, conocido por la abundancia de caza y por esa razón los reyes Trastámara de Castilla eligieron este lugar utilizando para albergarse un refugio de monteros conocido como la Casa del Bosque. A mediados del siglo XVI, Felipe II construyó sobre la primitiva edificación un palacio cuyos restos son visibles hoy en día. La población que los acoge, Balsaín, con la incomparable vista de Peñalara y los extensos pinares que a sus pies se extienden, sigue siendo un activo centro maderero. Felipe V, primer monarca de la dinastía Borbón, visitaba con frecuencia este lugar y pronto quedó enamorado de la belleza del valle y de su riqueza cinegética. Hacia 1718 decidió construir su propia residencia y para ello compró a la comunidad de monjes del Parral de Segovia la granja ermita de San Ildefonso y los terrenos adyacentes. El proyecto del palacio lo realizó el arquitecto madrileño Teodoro Ardemans. Pero no fue la austeridad castellana la que inspiró el diseño del nuevo edificio y de los espléndidos jardines que lo enmarcarían.
El rey, nieto de Luis XIV de Francia, se inspiró en Versalles y muy especialmente en Marly, donde pasó gran parte de su juventud. Obra también de Ardemans, la Colegiata de la Santísima Trinidad cierra la fachada posterior del palacio. En la capilla de las reliquias descansan los restos del rey y los de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Durante los 20 años que duró la construcción del palacio y de sus jardines, un ejército de jardineros, maestros de obra y todo tipo de artistas trabajaron con la mayor intensidad hasta completarlas. Bajo la dirección de René Caglier, los escultores René Frémin y Jean Thierry, a los que se incorporaron más tarde otros escultores de renombre, realizaron la magna obra ornamental, reflejada en 21 grandes fuentes con sus correspondientes grupos escultóricos, fundidos en plomo y cerca de 80 esculturas y jarrones de mármol. El uso como corte de la granja requirió la construcción de nuevos edificios, como la Casa de Canónigos, destinada inicialmente a la residencia del abad y al resto de los eclesiásticos de la corte, y la masiva Casa de Oficios, donde vivían los artesanos y los oficios de comedor. A ambos lados del eje de la entrada principal se situaban las reales caballerizas y el cuartel de guardias de Corps, sede actual del Palacio de Congresos de San Ildefonso. A corta distancia se encuentra la Casa de Infantes, convertida hoy día en Parador Nacional. Las masivas construcciones, con restos desvaídos de los antiguos trampantojos, embocaduras de granito y ventanas cerradas con pesadas rejerías, presiden las en otro tiempo humildes casas de la población. Sus cubiertas, de teja árabe al modo castellano, contrastan con los tejados de pizarra de los edificios cortesanos, sobre los que se elevan torreones con gárgolas de zinc, rematados por chapiteles y lanzas con sus aéreas giraldas. Ya extramuros, la espléndida Real Fábrica de Cristales, sede de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XVIII y contribuyó a que el nombre de la granja, sus espejos, lámparas y cristalería se hicieran famosos en el mundo entero. Pero fue en los extensos jardines que desde el palacio remontan suavemente las laderas del monte donde la voluntad del rey puso más énfasis en trasladar las imágenes añoradas de su juventud. Inspirados por los conceptos que Lenôtre aplicó en Versalles y en Marly, los arquitectos Caglier y su sucesor Bouteloup concibieron el parque palaciego como un recinto ordenado en calles o allées que delimitan masas de arbolado, recordando los bosques de caza franceses. En los encuentros de las alineaciones se situaban grupos ornamentales formados por esculturas, estanques y fuentes. Ejemplo de esta planificación es la zona conocida como las 8 calles, en cuya intersección
El pedestal sobre el que se alza el Mercurio y Psiques es el origen de unos ejes que apuntan a hitos geográficos concretos del lugar. Otro jardín bien distinto lo constituyen los parterres, abiertas perspectivas flanqueadas por esculturas y jarrones que albergan macizos de boj de exacto y geométrico trazado. Desde la fachada suroeste del palacio se extiende el bien conocido y fotografiado Parterre de la Fama. En su centro, Apolo, herido por la flecha dorada, persigue a Dafne, la desdeñosa ninfa de los bosques. Al fondo, erigida a la gloria del rey, la Fama montada sobre el caballo Pegaso remata la fuente de su nombre. De su surtidor brota, cuando corren las fuentes, un chorro de agua de más de 40 metros de altura. Contiguo al Parterre de la Fama, el Mayo es el único recorrido del juego, así llamado, que se conserva en Europa. El parterre de la fachada se abre desde las habitaciones reales enmarcando la cascada nueva. La fuente de Anfítritre está al pie de los grandes escalones de mármol por los que desciende el agua. En lo alto, la fuente de las Tres Gracias, respaldada por el templete del cenador, se proyecta contra los cercanos bosques, en cuya espesura se ocultaban los animales salvajes. Desde el ala noroeste del palacio, la fuente de la selva desciende hacia el puente de la ría y las partidas reservadas. El bosquete del Nocturnal, situado entre aquel y la puerta enrejada del Potosí, toma su nombre del misterioso anillo de piedra, el Anneau Tournant, que intriga al visitante con su rotante numeración. Pero sin duda, el más hermoso encuadre del jardín lo constituye la larga sucesión de fuentes y estanques que, comenzando por los céfiros y el abanico, se prolonga en la llamada carrera de caballos. En el gran estanque rectangular de más de 70 metros de largo se sitúa la fuente de Neptuno. En su centro, el dios, con su carroza arrastrada por los hipocampos, simboliza la universalidad del rey, señalando con su mano izquierda las aguas del océano. Sobre un peñasco en la terraza superior, Apolo, aplastando con sus pies a la serpiente Pitón, recibe de Minerva un ramo de olivo. En el escudo en que se apoya la diosa reza orgulloso el lema «Ni por azar, ni por destino». Y presidiendo la amplia perspectiva se levanta la fuente de Andrómeda, donde Perseo, en lucha colosal, intenta liberar de las garras del dragón a su amada prisionera. Desde esta fuente, el agua desciende en cascadas hasta el estanque de la Media Luna. Como si del fondo de una sima se tratara,
De sus profundidades asoma una pareja de dragones con las fauces abiertas, que parecen a punto de iniciar inquietante vuelo. Las aguas de las fuentes proceden del gran depósito llamado el mar. Alimentado por los ríos Carneros y Morete y las aguas traídas del arroyo Peñalara, el estanque saca partido de la gran altura a la que se encuentra para proporcionar la presión necesaria para que las fuentes corran. Una compleja red formada por pequeñas esclusas, canalillos, estanques intermedios y más de 13 kilómetros de tuberías de hierro, algunas de 50 centímetros de diámetro, distribuyen el agua por el recinto en una portentosa obra hidráulica cuya complejidad asombra. Al llegar a las arquetas de las fuentes, los operarios, auténticos virtuosos del agua, manejan las llaves de paso, arrancando de los cientos de surtidores los distintos juegos y combinaciones del agua, en un espectáculo luminoso y fresco entre los gritos de alborozo de los visitantes y el temblor de la luz que se filtra a través del follaje de los grandes árboles. Mira, ya va. Ya, mira. ¡Ay, yo me estoy! Ya está saliendo, ya está. Ya está. Todas las épocas del año tienen en la granja su luz y sabor especial, pero es sin duda en otoño cuando los jardines se manifiestan en su versión más evocadora. En octubre, cuando los ríos aún no se han repuesto de los rigores del estiaje, una brisa fresca anuncia la llegada de la estación y las primeras lloviznas, junto con el rocío de la noche, han abierto la tierra, brotando de ella los primeros hongos. En estos días en paz, las largas avenidas del jardín están desiertas. Al caminar, se escucha cómo las pisadas arrancan un leve fragor a las hojas secas. Al mirar, se ve cómo las fuentes buscan en vano su reflejo detrás de la lámina vegetal que esconde el agua.
por las ya perceptibles heridas de la cubierta boscosa, la luz se fragmenta en pedazos, monedas de oro sobre la tierra húmeda. El tiempo parece detenerse en la luz uniforme, pero los días son cada vez más breves y las sombras más largas. Pero ya el aire va tomando voz al hacerse viento y empieza a soplar desde su remoto punto vernal. El cielo se oscurece y la lluvia se abate sobre el bosque encendido. Gotas de agua, gruesas y frías, golpean la espalda del caminante y más arriba de su cabeza, más arriba de las ramas que casi desnudas los árboles arrojan al cielo, enormes nubes navegan empujadas por la fuerza del viento equinoccial. Durante días, el viento sopla con fuerza y amenaza con abatir los grandes árboles, cuyas ramas se cruzan y entrecruzan como brazos alzados que protegen el rostro del vendaval. En las ya largas noches, la montaña retumba con el eco de la tormenta y el jardín se sobresalta ante el súbito centella. En el fragor de la lucha, braman espantados los venados de plomo. Rugen los leones con sus garras clavadas en el mármol. Los jabalíes enseñan sus fieros colmillos. Los dragones arrojan su fétido aliento y los perros ladran aterrorizados. Las dianas, las ninfas y los faunos del parque se miran con sus ojos de piedra, buscándose unos a otros para protegerse de la tempestad. Cuando el agua al fin da tregua, los vientos rolan al norte y de ahí han traído un aire frío que permanece aferrado a la montaña y mantiene aterida a la población del valle. Ya es diciembre. En la densa niebla que empapa la tierra, el jardín pierde sus contornos y los parterres acortan sus perspectivas. Todos los personajes del jardín se difuminan, se desvanecen. Pero ya nieva en el medio punto, nieva sobre los chapiteles de la colegiata y las cubiertas de pizarra del palacio, nieva sobre las secuoyas, sobre los grandes cedros, las hayas y los abedules, y convierte a los árboles en difusas fortalezas que esconden a sus pies recintos misteriosos. Figuras solitarias se asoman y prestas se desvanecen en la ventisca. Ya no hay colores, y a través de las rejerías de la explanada de oficios, el patio de la herradura es una superficie gris rasgada por los trazos blancos de la nevada. El parterre de la fama es una extensión de monótonas geometrías, salpicada de blancos montículos, donde a su través y a pesar del frío, Apolo sigue persiguiendo a Dafne, como si en pleno verano se encontraran.
Nieva sobre los roquedos del Cerro del Puerco. Nieva sobre la garganta de la Chorranca, sobre el Pinar, sobre los puertos. Nieva con fuerza sobre la montaña, y de este abrazo del agua y de la tierra fría surgirá de nuevo el río en la ya anhelada primavera.